Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas y con nuestro programa de todos los lunes a esta misma hora, volviendo a las sendas antiguas. Y qué gran privilegio es para nosotros esta nueva oportunidad que el Señor nos da de poder estar en esta estación de radio para poder seguir compartiendo enseñanzas de la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana me acompaña nuevamente mi hermano, colaborador y amigo Sergio Calderón, el cual también tiene el deseo de saludarles. Muy buenos días, hermanos y amigos. Qué privilegio estar en este lugar, como dice el hermano, a través de la radio. Ya parece poco tiempo, pero ya llevamos cerca de año y medio. Y gracias al Señor, pues aquí nos tiene cada día con más ganas, más fuerzas de venir a dar su palabra. No a dar lo que nosotros queremos, sino que lo que el Señor manda a dar. En ese día le damos gracias al Señor por su misericordia que tenía hacia nosotros. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, has sido bueno con nosotros, Señor. Desde ya, Padre, damos gracias, Señor, por este programa, creyendo, Señor, que tú vas a hacer esos cambios, primero en nosotros, Señor, y después en tu pueblo, Señor. Que esta palabra llegue, Señor, a esos corazones y que en verdad hace ese cambio, Señor, que es el propósito tuyo, Señor, no el mío. En el nombre poderoso de Jesús venimos tomando toda autoridad que tú nos das, Señor. Que tú, Señor, quites todo lo malo de este lugar, traigas lo bueno. Que toda palabra que salga de nuestros labios, Señor, que tu presencia nos guíe, Padre. En el nombre poderoso de Jesús decretamos bendición desde ya, Señor. Guíanos, Señor, a través de tu palabra, que salgamos edificados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús desde ya decretamos bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén, amén, gloria al nombre del Señor. Vamos a dar el teléfono de aquí en cabina por si hay alguna necesidad de oración. Puedes llamarnos. Mi hermano Sergio va a estar tomando tu llamada. Área 626-993-1580. Área 626-993-1580. Y damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas que lunes a lunes disponen sus vidas, sus corazones para despertarse a esta hora y poder escuchar las enseñanzas que hemos estado impartiendo ya por casi año y medio, como bien dijo el hermano Sergio. Hoy es el programa número 70, por la gracia de Dios, y en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 3, amén. Vamos a estar hablando de algo que no se ha entendido correctamente dentro del cristianismo. Y vamos a ver por qué es que les estoy diciendo esto. Vamos a estar hablando de esa frase famosa que mencionó el apóstol Pablo. La mencionó en su carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. Solamente en esas dos cartas en toda la Biblia en donde se menciona esa frase. Y la frase es las obras de la ley. Amén. Vamos a estar hablando en esta mañana de esas obras de la ley. ¿Qué son verdaderamente las obras de la ley? Amén. Pero antes quisiera hacer una invitación a todos aquellos amigos, hermanos que están interesados en unirse a nosotros a los estudios bíblicos que realizamos en casa. Amén. Primeramente son los jueves, todos los jueves a las 7:30 de la tarde. Estamos en el área del sur centro, entre la Florence y la Hoover, y los días sábados estamos en la ciudad de Lawndale. Lawndale está cerca de la ciudad de Hawthorne, del segundo, de Inglewood, cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Amén. Ahí estamos los sábados a las 7:30 en el hogar de mis hermanos Roberto y Guillermina, a los cuales mando un saludo en esta mañana. Si alguien necesita mayor información para obtener las direcciones, puede contactarme a mi teléfono personal, área 323-595-6357. 323-595-6357. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno en esta mañana
a estudiar esto de las obras de la ley. Esta frase, como vuelvo a repetir, mencionada por el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, en su carta a los Romanos, y ya estuvimos hablando de esta frase de las obras de la ley cuando estudiamos la carta a los Gálatas, pero dado que también se menciona aquí en la carta a los Romanos, entonces vamos a estar repasando un poco acerca de esto, ¿sí? Por si hay algún hermano que pues no nos había escuchado y apenas nos sintonizó. Bueno, para el amor a esas personas vamos a repasar un poco esto. ¿Qué realmente significa las obras de la ley? Vamos a recordar un poco de lo que mencionamos en el estudio de introducción, de cómo ciertas frases pueden significar algo totalmente diferente en otras culturas, y esta frase se va a repetir mucho en esta carta a los Romanos, y como ya mencioné, también se repite en la carta a los Gálatas, que ya estudiamos detalladamente antes, ¿verdad? Vimos que en la publicación de los hallazgos arqueológicos, de los manuscritos, de los rollos del Mar Muerto, se habla de la frase las obras de la ley, y que nunca se había entendido realmente a qué se refería el apóstol Pablo, porque pues generalmente la interpretación tradicional cristiana es que las obras de la ley es una referencia a cumplir los mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés, ¿sí? Esto es lo que la teología cristiana nos ha dicho, nos ha enseñado, que es el significado de las obras de la ley, que es el guardar nuevamente los mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés. Sin embargo, de acuerdo a los hallazgos de los rollos del Mar Muerto, que se encontraron en 1947, allá en Israel, cerca del área de Qumran, se ha aclarado de mejor manera a qué realmente se refería el apóstol Pablo cuando decía las obras de la ley, y que no estaba haciendo referencia a la ley escrita dada a Moisés, sino más bien a las tradiciones de los hombres, a la ley oral de los rabinos, que han establecido una serie de leyes, y eso es lo que se establece como las obras de la ley. Una evidencia de esto está en esta revista de arqueología, en su edición de diciembre de 1994. Es una revista editada por la Sociedad Arqueológica Bíblica, con la colaboración de expertos en la materia, volumen 20, páginas del 52 al 61. De hecho, yo tengo yo alcancé a comprar todavía una de esas hace 4 años, y sí, ahí aparece esa frase que en hebreo se le llama Miksá Maaseh HaTorah, que la traducción es las obras de la ley, y ahí habla, hermano, habla de que estas obras de la ley son tradiciones de hombres, o sea, nada que ver con estar guardando la ley de Dios dada a Moisés. Entonces, ahí hay una pequeña contradicción con lo que se nos ha sido enseñado. Amén. Porque antes de este encuentro, pues antes de este encuentro de los manuscritos del Mar Muerto y de esta obra Miksá Maaseh HaTorah, era imposible saber a qué realmente se refería el apóstol Pablo con esta frase de las obras de la ley, ¿sí? Sino hasta este hallazgo, ya que solo ahí se encuentra esta frase, como lo vuelvo a repetir, y no ya en ningún otro escrito rabínico de aquella época. Ahora, estas obras de la ley, de alguna manera, están compiladas en un libro en la tradición judía que se llama el Shulchan Aruch. Así se llama. Puedes buscarlo tú en Google. Shulchan Aruch, para que te des cuenta qué es eso. Amén. Este tema, como vuelvo a repetirlo, ya lo estudiamos a detalle en el estudio de la carta a los Gálatas, ¿sí? Para que lo estudien detalladamente en esa carta. Pero es necesario mencionar aquí también este tema, porque vamos a ver una frase en esta carta que nos va a ayudar a conectar todo este tema, ¿sí? La palabra Shulchan significa mesa, Shulchan Aruch, o sea, el orden de la mesa. Y quiero que recuerdes muy bien esto, porque en la carta a los hebreos hay una palabra que es la misma Shulchan,
y la vamos a conectar y la vamos a entender a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Esto va a ser muy interesante. Pero sigamos las obras de la ley, que son la ley oral o Torah oral. Se refieren, según la tradición judía, a la interpretación de la ley escrita que se le dio a Moisés, ¿sí? Porque es lo que ellos dicen, ¿sí? Es lo que ellos dicen. Los judíos ortodoxos, los judíos ortodoxos actuales, tú los que miras ahí por las calles de Hollywood, los viernes por la tarde, que van caminando a sus sinagogas, ¿sí? Esos que van vestidos de negro, bueno, esos son los judíos, perdón. Los que tienen como una colita. Sí, esos son los judíos ortodoxos actuales, ¿sí? Pero en el pasado, esos eran los fariseos. En el tiempo de Jesús, en el tiempo del apóstol Pablo, esos eran los fariseos, ¿sí? El mismo apóstol Pablo era uno de esos, ¿sí? Era uno de ellos, él era fariseo. Ahora, ¿qué es la ley oral? ¿Qué es la Torah oral? Bueno, ellos dicen que Moisés, cuando estuvo en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches, aparte de la ley escrita, de la Torah escrita, le fue dada también la Torah oral. O sea, la Torah oral es que a Moisés se le explicó oralmente cómo guardar cada uno de los mandamientos. Por ejemplo, se dice que a Moisés se le dijo qué se puede hacer y qué no hacer, por ejemplo, en el día de reposo. Porque si leemos en la Biblia, si leemos en la Torá, pues ahí no nos da detalle de qué es permitido hacer y qué no. Ahí solamente se nos dice que se guarde el día de reposo y es todo, que no se trabaje y es todo, ¿sí? Pero en esta ley oral, supuestamente ahí se le explicó a Moisés qué cosas se podían hacer y qué cosas no. Ahora, el problema que encontramos es que en la misma Torá dice que todo quedó escrito. No hubo palabra que no se escribiera, dice, ¿verdad? Bueno, ahora, para un fariseo, para un judío ortodoxo, esa ley oral, a ellos también la llaman Torá. Oigan nada más, ese es el problema, ¿sí? Que no hacen diferencia entre la Torá escrita, entre la ley escrita y la ley oral. Para ellos, ambas cosas están al mismo nivel. Pero, sin embargo, esta Torá oral, hermano, porque hay grupo dentro del mismo judaísmo, que muchos, porque en el judaísmo sucede lo mismo que en el cristianismo. Hay diferentes denominaciones, ¿sí? En el cristianismo, pues ya conocemos pentecostales, adventistas, metodistas, testigos de Jehová, católicos, ¿verdad? Todos están dentro del mismo cristianismo. Entonces en el judaísmo también sucede lo mismo. El mismo canasto. Sí, hay varias denominaciones, no se le llaman denominaciones ahí, pero para que lo podamos entender, hay diferentes denominaciones. Por ejemplo, hay una que se llama judíos caraítas. Estos no creen en la ley oral. Ellos no aceptan la ley oral, porque si no, estos son mandamientos de hombres. Ellos solamente aceptan la ley escrita, o sea, la Torah escrita, solamente, ¿sí? Ahora, supuestamente se le dio a Moisés y de ahí se tenía que ir pasando oralmente de boca a boca, ¿sí? Pero estas son tradiciones, ¿sí? Esto es lo que supone o enseña el judaísmo ortodoxo. Nuevamente repito, el judaísmo caraíta, ellos no aceptan nada de esto. No aceptan nada de la ley oral. Y hay toda una controversia. Hay algunos términos técnicos aplicados a estas leyes rabínicas. Por ejemplo, vamos a estar hablando un poco de estas leyes rabínicas para que podamos entender, hermano, de qué realmente estaba hablando el apóstol Pablo. ¿Ok? Halajá, usted lo va a oír. Halajá significa camino. Por ejemplo, Jesús, Yeshua, él dijo, yo soy el camino. O sea, yo soy el que te va a enseñar a caminar en la Torá, pero en la Torá escrita, ¿ya? Yo soy el que te va a enseñar a guardar correctamente los mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés. Actualmente la halajá, o la manera de andar judía, ¿quién la determina? ¿Quién dice cómo vivir? Pues los rabinos. Pero llega el Mesías y se presenta y dice, yo soy el camino.
¿Y qué es lo que está diciendo ante la autoridad de estos rabinos? ¿Qué es lo que está desafiando en esos momentos el Señor? ¿Por qué creen que querían matarlo? ¿Sí? A los seguidores de Jesús, a los seguidores de Yeshua, ¿cómo se les llamó? La secta del camino. ¿Sí? Ellos dicen seguir la correcta interpretación porque creen que Jesucristo decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es como decir, estas son las interpretaciones de los hombres, pero esta es la verdadera interpretación. Eso era desafiante en esa época, ¿sí? Y cuando oían que decía, oísteis que fue dicho, decían, este enseña con autoridad. Porque, ¿cómo es que enseñaban los otros en esa época? Ellos decían, ¿sabes qué? Yo pienso que esto se refiere a tal cosa, pero este piensa que es así, y este otro rabino que así, y la gente se quedaba con un signo de interrogación en la cabeza. Pero llega Jesús, llega Yeshua, y dice firmemente cómo debe de ser. Otra ley, dentro de esta ley oral, se le llama minjá, que quiere decir costumbres. Es decir, Jesucristo, al contrario de lo que se cree en el cristianismo, Él no fue en contra de la ley de Dios dada a Moisés. Él dijo claramente en Mateo 5:17, dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Él en ningún momento fue en contra de la ley de Dios dada a Moisés, pero sí fue en contra de las tradiciones, de estas leyes de los rabinos, de estas obras de la ley. Contra eso sí fue totalmente en contra, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo habla en contra de las obras de la ley, él no está hablando en contra de la ley de Dios dada a Moisés como se nos ha enseñado dentro del cristianismo, sino que él está hablando en contra de las tradiciones que se habían hecho acerca de la ley escrita, ¿sí? Él está en contra de estas obras de la ley. Hay otras leyes que se llaman leyes de muxé, que quiere decir separado, intocable. O sea, todo lo que no puedes tocar cuando son días sagrados. Por ejemplo, en el Shabbat, en el día de reposo, los judíos ortodoxos, para ellos está prohibido de acuerdo a la ley oral. Oiga, nada más, y hay que hacer diferencia aquí. De acuerdo a la ley oral, no de acuerdo a la ley escrita. Porque nuevamente repito, no hay nada en la ley escrita que diga que no puedes tocar ciertas cosas, ¿sí? Sino que eso se encuentra en la ley oral, se encuentra en estas obras de la ley, ¿sí? Por ejemplo, está prohibido tocar un instrumento. Está prohibido, por ejemplo, cargar una cosa, y esto, nuevamente repito, no está en la Torah escrita, pero sí está incluido en esta ley oral. Se ha hecho por interpretaciones. Ahora, ¿por qué creen que Jesucristo deliberadamente sanó a un hombre inválido y le dijo, toma tu lecho y anda? Lo hizo deliberadamente en un día de reposo. Por eso es que se nos ha enseñado, ya ves, se nos ha enseñado dentro del cristianismo, ya ves, Jesucristo quebrantó el día de reposo. No, mi hermano, quebrantó esas leyes orales, no el día de reposo en sí, ¿sí? Pero ¿por qué creen que hizo eso? ¿Creen que en algún momento quebrantó la ley de Dios dada a Moisés? No, hermano. Él quebrantó esa ley, esas leyes rabínicas de no cargar algo. ¿Por qué creen que lo hizo? Porque sabía que lo iban a ver, ¿sí? Lo que él quería era llamar la atención de estos rabinos, de estos religiosos, de estos fariseos, y ver que ellos se enfocaran más a lo que estaba quebrantado, a lo que estaba quebrantando, que en el milagro, y hacerles saber lo que estaba haciendo, que lo que estaba haciendo no era conforme a la ley de Dios. ¿Ya? Hacerles saber a ellos que lo que estaban haciendo ellos, pues no era conforme a la ley de Dios. Ahora, estas leyes de Muxé, que están dentro de la halajá, o todo esto de las obras de la ley, es de no tocar algo. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, habla en Colosenses de no toques, no gustes, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. El apóstol Pablo no está hablando en contra de la ley de Dios dada a Moisés, sino que está hablando de todas las obras de la ley, está hablando de la ley oral, ¿ya? Está hablando de eso. Y aquí ponga mucha atención, porque a partir de este versículo siguiente, al capítulo 8, está la sustancia doctrinal más importante del apóstol Pablo. Y aquí si logramos entender a partir de aquí,
pues ya no vamos a tener ningún problema de entender al apóstol Pablo ni sus aparentes contradicciones. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, oiga, o sea, aparte de este sistema establecido por los hombres, aparte de esta Torah oral, aparte de estas obras de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Oye, aquí está claro, hermano, que existen dos leyes. ¿Sí? Está muy claro. Dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de esta ley oral, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, testificada por la ley escrita, o sea, la Torah escrita y los profetas. ¿Sí? Está muy claro, hermano. Hay dos leyes. Solamente que en el cristianismo no se entiende esto. ¿Sí? Se piensa que el apóstol Pablo solamente está hablando de una ley. No, mi hermano. Por ignorancia, por no conocer esto que es parte de la cultura judía, parte de la cultura hebrea. Es por eso que se termina torciendo y malinterpretando las palabras del apóstol Pablo. Amén. Porque de otra manera sería un absurdo y una contradicción del apóstol Pablo que diga, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. O sea, sería una contradicción si estuviera hablando de lo mismo. ¿No creen eso? Entonces, podríamos decir, a ver, Pablo, explícate. O sea, no tiene lógica, a menos que esté haciendo diferencia entre dos leyes. ¿Sí? Aparte de la ley, ley de los hombres, ley oral, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley escrita y por los profetas, ¿sí? Por la escritura. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué dijimos que es la palabra fe? Ya explicamos anteriormente que es la palabra emuná, que significa fidelidad. Entonces, aparte de la tradición oral, aparte de la ley oral, de las obras de la ley, parte de las tradiciones de los hombres, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. O sea, Jesucristo, ¿a qué fue fiel él, hermano? ¿A qué fue fiel? A las escrituras, ¿ya? ¿Y qué escrituras son las que existían en el tiempo de Jesús, de Yeshua? Solamente existía el Antiguo Testamento. Oiga, incluso hace ratito el hermano Sergio me estaba presentando un video que aparece en YouTube de un padre que estaba predicando y él dice, no, es que el Antiguo Testamento ya quedó en el pasado, eso ya no sirve para nada. Oiga, o sea, nos están diciendo, y no solamente en el catolicismo, en el cristianismo protestante también se nos dice lo mismo. Tiene su propia cita. Sí, ya lo que Jesús enseñó, lo que Jesús tomó como base para sus enseñanzas ya no sirve para nada. Oiga, nada más, ¿cómo está de torcida la interpretación, hermano? Porque lo que el Señor enseñó, lo que el Señor tomó como base, eso es la verdad. Solamente que Satanás, hermano, que el Señor lo reprenda, ¿sí? Está tratando de quitarle valor a eso. Oiga, nada más. Pero las escrituras que existían en el tiempo de Jesús y que él tomó como base para sus enseñanzas fue exclusivamente el Antiguo Testamento, ¿sí? Fue la Torá, los escritos y los profetas, lo que en hebreo se le conoce como el Tanaj. Ahora, si tú sigues las pisadas de Jesucristo, ¿a qué vas a ser fiel por consiguiente? Pues a lo mismo que él fue fiel, ¿verdad? A la Torá escrita, al Antiguo Testamento, a eso vas a ser fiel. El que dice creer en él, pues debe andar como él anduvo. Amén. Porque mira, para entender correctamente lo que es el Nuevo Testamento, hermano, es necesario tomar en cuenta el Antiguo Testamento. Si no se toma el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento, se va a entender incorrectamente. ¿Ya? Porque el Nuevo Testamento es una confirmación del Antiguo, hermano. Romanos 3:23. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo dice Isaías 56 que se justifica un gentil? Bueno, vamos a leerlo. Isaías 56:3 en adelante dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová. A los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto,
Verso 5, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré y nunca perecerá. Verso 6, y a los hijos de los extranjeros, oiga, a los gentiles, ¿sí? Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, que el apóstol Pablo, hermano, simplemente está reiterando lo mismo que el profeta Isaías ya había dicho, ¿sí? Se manifiesta lo que está escrito por la ley y los profetas. Es para todos, o sea, no hay diferencia. El pacto es para todos, judíos, gentiles. La invitación a venir a sus mandamientos es para todos. ¿Por qué? Pues porque todos pecaron, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, ¿qué es propiciación? ¿Se acuerdan qué es el propiciatorio? ¿En dónde estaba el propiciatorio? Bueno, el propiciatorio era una especie de charola que se ponía en el arca del pacto. ¿Qué es lo que estaba en el arca del pacto? ¿Qué es lo que estaba dentro del arca del pacto? Bueno, estaba ahí las tablas de la ley, las tablas del testimonio, la vara de Aarón que reverdeció y un poco de maná. Y encima del arca, ahí estaba esa especie de charola de oro. Y estaban unos querubines esculpidos mirando hacia la tapa donde estaba el propiciatorio, ¿sí? Ahora, ¿qué representaba ese propiciatorio que se ponía en esa charola? Una vez al año, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo con la sangre de un macho cabrío que rociaba en ese propiciatorio. Sí, recordemos que el arca del pacto estaba allá en el lugar santísimo, ¿sí? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Ahora, rociaba esa sangre en el propiciatorio. Y los querubines, ¿qué representaban? Representaban, esos dos querubines, hermano, representaban a la casa de Israel y a la casa de Judá, que ambas habían pecado. Y al ver la sangre, veían que alguien tenía que morir por haber quebrantado el pacto. Las tablas del pacto que estaban en el arca habían sido quebrantadas y alguien tenía que morir por el pecado de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Pero como sustituto del pueblo de Israel, ¿quién era entregado? Un macho cabrío, ¿ya? Se derramaba su sangre en el propiciatorio y esa era la satisfacción de la justicia divina, porque sin derramamiento de sangre pues no hay perdón de pecados. Y este sacrificio de animales solamente apuntaba al sacrificio que se habría de hacer más adelante de una sola vez y para siempre, ¿sí? El sacrificio del Mesías de Israel, y en donde la escritura dice, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y ahorita vamos a ver qué significa la palabra pecado, ¿sí? Porque ya lo hemos visto anteriormente, pero como repito, para aquellos que nos sintonizan, que han empezado a sintonizarnos hace poco, bueno, vamos a explicar cuál es la definición bíblica de lo que es pecado, porque aunque parezca increíble, hermano, hay personas, hay cristianos que no conocen cuál es la definición bíblica de lo que es pecado. Te lo digo porque yo mismo, después de haber estado 15 años en una iglesia cristiana, realmente, bíblicamente, no sabía cuál era la definición de pecado. Vamos a dar una vez más el teléfono de aquí en cabina, área 626-993-1580, 626-993-1580. Entonces, ¿qué es pecado? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Amén. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? O sea, ¿qué promueven las obras de la ley? O sea,
¿Qué promovía en aquellos tiempos y qué promovería en estos tiempos todavía? ¿Qué producía en ellos el pensar que iban a ser justificados y hacían todas esas tradiciones y costumbres? Pues promovía orgullo. Ahora, ¿qué dijo el apóstol Pablo cuando entendió lo que el Mesías había hecho por él? ¿Qué fue lo que dijo? Él dijo esto: todas estas cosas que para mí eran ganancia, ahora las tengo como pérdida. Oiga, nada más, ¿sí? Pero pues en el cristianismo se nos ha enseñado que él se estaba refiriendo a la ley de Moisés, a la ley de Dios dada a Moisés. No, mi hermano, se estaba refiriendo a estas obras de la ley, a esta ley oral, no a las obras, no a la ley de Dios dada a Moisés. ¿Cuál era la actitud del hombre fariseo que al orar, oraba para sí? ¿De acuerdo? Le dijo: Señor, yo te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana, te doy diezmo de todo lo que tengo, etcétera. ¿Por qué? Porque según él estaba cumpliendo con todos los lineamientos que le enseñaban, ¿sí? Mientras aquel publicano, ¿recuerdan aquel publicano? Él ni siquiera se atrevía a mirar al cielo y decía: Padre, Señor, sé propicio de mí, soy un hombre pecador. Llega un momento, hermano, en que la religión te pone un cerco de reglas que te dice: si guardas esto, ya la salvaste. Y no, la jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras de la ley? No, sino por la ley de la fe. ¿Cuál es la ley de la fe? Fíjense a qué grado de confusión y error ha llegado, hermano, lo que se nos ha enseñado en la teología cristiana cuando dice que fe se opone a la obediencia a la ley, como si fueran dos cosas contradictorias. La fe tiene que ver específicamente con obediencia a la ley, a la Torá. Ahora, de los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cuál es el corazón de la ley? ¿Cuál es el centro del culto del pueblo de Israel? El centro era el tabernáculo, ¿sí? El sacerdocio. El libro central, ¿cuál es? Pues es Levítico, el sacerdocio. ¿Qué hacía el sacerdocio? Llevar a cabo las ofrendas por el pecado, de tal manera que toda la satisfacción de la Torá se encuentra en el tabernáculo, se encuentra en el templo. Ese era el centro de comunión de Dios con su pueblo, porque el pueblo estaba en un estado de impureza, de pecado, y era a través de lo que se llevaba a cabo en el templo, en el tabernáculo, que el pueblo tenía otra vez acceso a la presencia divina. Así que la ley de la fe consiste en creer todo lo que dice la ley, y el centro de la ley son todos esos sacrificios. Romanos 3:27, la segunda parte. No, dice, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley. Oiga, nada más, ¿sí? Pero como le repito nuevamente, como en el cristianismo se nos ha enseñado que las obras de la ley es la obediencia a la ley de Dios dada a Moisés, entonces por eso es que se malinterpreta aquí, sí. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin cumplir la ley de Dios dada a Moisés. Así se ha interpretado. Pero no está hablando de eso, hermano, ¿sí? Está hablando de los mandamientos de hombres, porque el hombre es justificado por fe sin guardar mandamientos de hombres, ¿sí? Pero cuando guarda los mandamientos de Dios, sí, porque acuérdese que Santiago dice que la fe sin obras es muerta. O sea, muéstrame tu fe, pero también muéstrame tus obras. Amén. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. O sea, no puede hacerse una cosa sin hacerse la otra. Gloria al nombre del Señor. El ser humano es justificado por su fe, por su obediencia a lo que está escrito, y no por guardar las tradiciones orales, que era como el pueblo de Dios estaba buscando justificarse en aquella época. El hombre es justificado por la obediencia a la Torá escrita, que estipula la importancia del sacrificio para el perdón de los pecados, contra la Torá oral, que consiste en obras de justicias humanas, en blanquearse por afuera. Dijo el profeta Isaías, en Isaías 64:6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, que sin Levítico, sin los sacrificios, el pueblo de Israel está perdido. ¿Ya? Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente, también de los gentiles. Déjenme leerlo otra vez porque no lo leí correctamente. Romanos 3:29 dice, pregunta:
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, dice el apóstol Pablo. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. De hecho, en Éxodo 12:49 dice esto. Dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Es un error teológico, hermano, que se predica en algunas doctrinas que la ley es solo para Israel. Aquí dice que no, que la ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre nosotros. ¿Sí? Este error, hermano, que dice que solamente la ley es para los judíos, así se nos dice, que los gentiles no tienen que guardarla. Acabamos de ver en Isaías que esto no es así. A Israel se le dio la ley para que fueran ellos esa luz para ir a las naciones y enseñarles a vivir conforme a esas leyes. Y habrían de ir y llevar a otros. En el momento que Israel se guarda eso para sí mismo, ahí está transgrediendo el ser la luz a las naciones. Romanos 3:29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Verso 31, mire, este está bien especial este verso. Dice, luego por la fe invalidamos la ley, porque se nos enseña, hermano, que actualmente ya nomás es por fe. Ya no tienes que hacer nada. Ya Jesús lo hizo todo en la cruz por nosotros. Ya nomás es por fe. Cree en Jesús y ya, es todo. Ya no tienes que guardar los mandamientos. Ya quedó invalidada la ley. Ya Jesús la invalidó, la abrogó en la cruz. Pero vean lo que dice el verso 31. Luego por la fe invalidamos la ley. Y vean lo que contesta el mismo apóstol Pablo. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, si la justificación es una obra divina, al quitar nuestros pecados por el sacrificio de Jesús, de Yeshua, como sucedía en el tabernáculo o en el templo, entonces el judío o gentil ya no tienen que cumplir la ley escrita si deposita su fe en Jesús, en Yeshua, ¿verdad? Si ya nada más deposito el sacrificio, la parte de la ofrenda ya se pagaba, entonces eso significa que ya no tengo que cumplir la ley escrita. Pero dice el apóstol Pablo, ¿para qué sirve la ley escrita entonces? Si Jesús ya me quitó mis pecados, ya no necesito la ley escrita. ¿Y qué dice Romanos 3:31? Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y más adelante vamos a ver qué es la ofrenda y el sacrificio, lo que confirma la ley en mi corazón. ¿Sí? El nuevo pacto, hermano, esto que se hace tanto énfasis en el cristianismo, ¿sí? En el cristianismo se nos hace tanto énfasis que nosotros ya somos parte del nuevo pacto. Ya no estamos en el antiguo pacto. El antiguo pacto fue para Israel y en el nuevo pacto solamente es la iglesia, ¿verdad? ¿Así se nos enseña o no? Sí, así se nos enseña, hermano, que el nuevo pacto ya solamente es con la iglesia y que ahí en el nuevo pacto ya no tiene parte el pueblo de Israel. Lo que pasa, hermano, es que cuando leemos las escrituras nos damos cuenta que esa interpretación está equivocada, está torcida, ¿sí? Jeremías 31 dice, Jeremías 31 dice que el nuevo pacto se escribiría en los corazones. Ahora, ¿qué es lo que haría que la ley se grabara en tu corazón? ¿Qué es lo que va a hacer que el día de hoy digas como David, Señor, tu ley es un deleite, tu ley es como miel que destila del panal? Y yo deseo que te pase lo que le pasó a David. ¿Qué le pasó a David? Él fue perdonado de la muerte, y el perdón y la misericordia van a hacer que sus leyes queden grabadas en tu corazón. Por eso, aunque estés enfermo, no vas a querer parar de hablar de las maravillas de Dios, ¿ya? Pero ¿qué dice Jeremías 31? Dice, porque este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y lo dice también, hermano, Hebreos 8. Hebreos 8 también habla del nuevo pacto. Y también dice lo mismo. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí, hermano, fíjese que no menciona la palabra iglesia.
En el nuevo pacto. No menciona ahí la palabra iglesia. ¿Y esto quiere decir que la iglesia no tiene parte en el nuevo pacto? No, mi hermano. La realidad es que la iglesia sí aparece, solamente que ahí aparece bajo su verdadera identidad. Oiga, ahí aparece bajo su verdadera identidad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, al que mucho se le perdona, mucho ama. La ley queda confirmada para ambos, como dice Éxodo 12:49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitará entre vosotros. Entonces, prepárate para conocer el mensaje más poderoso. El mensaje que dijo el apóstol Pablo, que es poder para salvación. Ese es el mensaje más poderoso que alguien pueda conocer. Dice que es poder. Y la palabra poder es la palabra griega dunamis. Esta palabra quiere decir dinamita. ¿El nuevo pacto en qué consiste? ¿En qué consiste, dijimos? En que se va a escribir, ya no en tablas de piedra. Ya no se va a escribir la ley de Dios en tablas de piedra. Se va a escribir, se va a poner primeramente en nuestra mente. En eso consiste el nuevo pacto. Se va a poner primeramente en nuestra mente y se va a escribir en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que ahora sea un deleite, hermano, el cumplirla. Gloria al nombre del Señor. Vamos a regresar un poquito a explicar lo que es pecado según la misma Biblia, ¿ok? No según nuestra propia interpretación. Eso se encuentra en Primera de Juan 3:4. Esa es la definición bíblica de lo que es pecado. Primera de Juan 3:4. Déjame buscarlo aquí en mi Biblia, porque no la tengo acá en mi computadora. Primera de Juan, no, segunda de Juan 3:4. Voy a buscarla. No, primera de Juan 3:4. Ya, primero, ¿dónde está? Ya, primera de Juan 3:4, acá lo tengo. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Oiga, ¿y de qué ley está hablando aquí el apóstol Juan? Pues de la ley, de la única ley que existía en su tiempo, de la ley de Dios dada a Moisés. De esa ley está hablando. Bueno, ya existía también la ley oral, pero el apóstol Juan no está hablando de la ley oral, está hablando de la ley escrita. Entonces, pecado es la infracción a la ley de Dios dada a Moisés. ¿Sí? La transgresión a la ley de Dios dada a Moisés. Eso es pecado. Esto, y hermano, el poder entender esta definición bíblica de lo que es pecado, el entenderlo correctamente, eso viene a cambiar toda nuestra manera de pensar. ¿Sí? Viene a cambiar toda nuestra manera de pensar. Oiga, pecado es la infracción, la transgresión a la ley de Dios dada a Moisés. Pero no se nos ha enseñado pues que la ley de Moisés ya no sirve para nada. ¿Sí? Eso es lo que se nos ha enseñado. Bueno, pero cuando tomamos en cuenta las escrituras, nos damos cuenta que eso no es así. Y pues, ¿a quién le vamos a creer, hermano? ¿A quién le vamos a creer? ¿A lo que nos enseñan los hombres? ¿O lo que nos enseña la palabra de Dios? A lo que está en la palabra. ¿Qué es lo que es verdad? La palabra de Dios. Y yo sé que muchas veces, hermano, a mí ya me ha pasado varias veces en mi vida. Es difícil aceptar la verdad. ¿Sí? Porque muchas veces la costumbre, la tradición, resulta ser más fuerte que la verdad. ¿Sí? Cuando Dios te confronta con su verdad, hermano, ¿qué más puedes decir? No, pues sí, pues yo toda mi vida he pasado creyendo esto y esto y esto. Yo me acuerdo muy bien, hermano. ¿Sí? Ese acomodamiento, se acomoda. Ya, yo me acuerdo muy bien, hermano, cuando era un idólatra. ¿Sí? Cuando dentro del catolicismo yo me encontraba asistiendo a misa y ahí postrándome delante de ídolos, adorándolos como si fueran Dios. Mi casa estaba atestada, hermano, llena de ídolos. Virgen de Guadalupe,
Santo Niño de Atocha y tantos santos ahí. ¿Sí? Colgados los Sí, traía, ¿verdad? sí. Ahora, yo lo hacía, yo adoraba a estos ídolos, estas imágenes, porque quería que Dios se enojara conmigo. No, mi hermano, al contrario. Yo lo hacía porque yo fui enseñado que de esa manera Dios se agradaba. Oiga, pero ¿de dónde vino esa enseñanza? De hombres. Costumbres, tradiciones de hombres. Así había enseñado yo, había sido enseñado yo toda mi vida. En esa época tenía 20 y tantos años. Y así había crecido yo, con esa enseñanza. Esto es lo que conocía. ¿Y qué pasó? Así libremente se peca porque se emborracha, se hace de todo. ¿Y qué pasó, hermano? Llegó un día en que Dios mismo, a través de su bendita palabra, porque esa fue mi primer Biblia que yo compré, y la compré afuera de la iglesia católica. Bueno, un domingo después de misa, ahí la estaban vendiendo, yo me compré una y la empecé a leer, hermano, me empecé a deleitar. Y llegó un día, precisamente un domingo después de misa, que regresé a casa y ya le contaron que yo estaba pasando por una época muy difícil en mi vida. Estaba atravesando por un divorcio con 2 niños chiquitos ahí, 5 y 3 años. Y yo decía, pero ¿por qué me pasó eso a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y esto pues ya no es normal. Yo ya soy la 3ª o 4ª generación en mi familia que está siendo afectada por un divorcio, una separación. ¿Qué pasó? Hay algo raro aquí. Pero llegué esa mañana después de misa y con esas preguntas en mi cabeza, después de adorar a estos ídolos como si fueran dioses, llegué a casa y leí Éxodo 20 por primera vez en mi vida. Éxodo 20 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esa es la verdad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo cree que yo me sentí? Primero, yo no podía creer lo que estaba leyendo, porque eso era totalmente contrario a lo que yo había sido enseñado por toda mi vida. O sea, no fue fácil aceptar que yo había estado equivocado toda mi vida, pues. ¿Ya? Lo mismo pasa con estas cosas, hermano. ¿Ya? No es fácil de aceptar que hemos sido mal enseñados. Mal enseñados, hermano. ¿Por qué? Porque no se ha tomado la palabra de Dios. ¿Sí? No se ha tomado. Además, se nos ha dicho que esa palabra de Dios ya no sirve para nada. Así se nos ha enseñado. Esa es una táctica de Satanás. ¿Ya? El mismo apóstol Pablo, en Hechos 20:29, él advirtió, hermano, que eso iba a suceder después de su partida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hermano, si tú que has estado escuchándonos ya por algún tiempo, ya te deleitaste en la enseñanza que dimos de la carta a los Gálatas y ahora te estás deleitando en esta carta a los Romanos, ¿ya? Espérate, porque viene lo mejor. Después de la carta a los Romanos, si Dios nos da licencia, vamos a estar escudriñando la carta de los Hechos de los Apóstoles. Oye, ahí sí vamos a entender, hermano, de una manera como no lo hemos entendido. Sí, le comentaba que al principio, hoy el hermano Sergio me estaba compartiendo un video de un padre y él decía de que los discípulos del Señor, cuando el Señor resucitó, eran cristianos. No, mi hermano, dice, eran hermanos, eran católicos. Él dice, hermano, el catolicismo no surgió hasta después del año 325. ¿Cómo iban a ser católicos? No eran ni cristianos siquiera, eran judíos. Todos los apóstoles, todos los discípulos eran judíos que creían que Jesús era el Mesías de Israel. Pero, hermano, así se ha enseñado, así se nos ha enseñado. No, pero tenía un montón de gente enseñando. sí, eso. así se nos ha enseñado, hermano, pero eso no tiene nada que ver con la historia bíblica ni con las escrituras, ¿sí? Son argumentos humanos. Vamos a estar estudiando este libro de los Hechos de los Apóstoles, hermano, y Vamos a llevar con un grandes poco sorpresas. de pausas, brother, porque vienen las Oh, sí. fiestas paganas. Ahorita, no, y también las fiestas ordenadas por el Señor. Ajá, Viene- no, pero vienen viene- las fiestas de Navidad. Viene ya la fiesta de las trompetas, viene la fiesta de Yom Kippur,
viene la fiesta de los tabernáculos. Pues esas son fiestas que para un cristiano que nos está escuchando por primera vez, no va a saber de qué estamos hablando, porque nunca se han oído. No creo que la celebren en las iglesias. Sí, no. Ahí en las iglesias se celebran, como dijo el hermano, fiestas paganas. Sí, esas sí se conocen, pero esas no fueron ordenadas por Dios. Esas fueron ordenadas por los hombres. ¿Ya? No, nosotros vamos a estar celebrando las que fueron ordenadas por Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar el número de cabina una vez más: 626-993-1580. 626-993-1580. Gloria al nombre del Señor. Les agradecemos, hermano, a todos nuestros hermanos. En realidad nosotros aquí en cabina no sabemos qué cantidad de personas nos escuchen, solo sabemos que son muchas. Amén. Pero esta semana, bueno, ya semana anterior, tuve el privilegio de conocer algunos hermanos que nos escuchan, ¿sí? Entre ellos mi hermano Jesús Rodríguez, al cual tuve el privilegio de conocerlo y estar platicando un momento con él, ¿sí? Me visitó, y gloria al nombre del Señor. También mi hermano Mario Granados, al cual también mando un saludo en esta mañana. También tuve el privilegio de conocerlo esta semana. Él asistió a uno de nuestros estudios, gloria al nombre del Señor. Hermano, el estar oyendo sus testimonios, hermano, de cómo esto ha cambiado su vida de igual manera como cambió la mía, hermano, es gratificante, créame que es muy gratificante. Entonces, esto viene a darnos nuevas fuerzas, hermano, para seguir adelante. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Estamos muy emocionados, hermano, por esto. Sabemos que, nuevamente repito, sabemos que muchos nos escuchan, y estas enseñanzas, hermano, están llegando y nos están abriendo los ojos del entendimiento. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo las Escrituras de una mejor manera, de una manera totalmente diferente. Eso sí, hermano, porque nuevamente, pues esto es algo muy diferente a lo que se nos enseña en la mayoría de las iglesias. ¿Por qué? Porque, hermano, aquí en este ministerio lo cuestionamos todo. En este ministerio, hermano, escudriñamos, seguimos el consejo que nos dejó el Señor de escudriñar las Escrituras. Y desgraciadamente es lo que menos se hace en la mayoría de las iglesias. No se escudriña, no se estudia a fondo. Amén. Pero si lo dijo el Señor, es por algo. Entonces, nosotros lo estamos haciendo. Gloria al nombre del Señor. Y si alguien, hermano, en esta mañana sintió en su corazón el deseo que Dios puso, el querer como el hacer, y desea acompañarnos a los estudios bíblicos que hacemos en hogares, puede contactarnos, hermano. Ya lo repito nuevamente, los jueves estamos en el área del sur centro, de las calles Hoover y Florence, en la casa de la mamá de mi hermano Sergio. Ahí estamos los jueves a las 7:30 de la tarde. Y también estamos los días sábados en la ciudad de Londeo, en el lugar de mis hermanos Roberto y Guillermina. Ahí estamos los días sábados a las 7:30 de la tarde. Hermano, esta ciudad de Londeo se encuentra cerca del segundo, de Hawthorne, de Inglewood, cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Ahí lo bonito de los estudios, hermano, que los hermanos que lleguen pueden hacer preguntas a su servidor, y pueden preguntar cualquier inquietud que tengan a través de la enseñanza que se les está dando. Bueno, tratamos de no alargarnos mucho, aunque no tenemos límite de tiempo, ¿va? Pero dedicamos, eso decimos, luego nos quedamos. Dedicamos tiempo para eso, precisamente. O sea, ese es un estudio, no es una predicación en donde no se puede interrumpir. No. Aquí la finalidad es que entendamos, hermano. Que salgamos que entendamos. Claros, pues. Así como en Nehemías 8, así como Esdras, el sacerdote, dice que le enseñaba al pueblo desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. No nos aventamos tantas horas, ¿verdad? Pero al final dice ahí que el pueblo terminaba llorando
Oiga, y no crea que terminaba llorando porque la predicación hubiera estado media sentimental, medio tristona. No, terminaban llorando, hermano, porque realmente entendían lo que está escrito. Acuérdese, hermano, Esa es la diferencia. que hay veces que es como que llega usted a una iglesia a medio año, el pastor esté dando unas enseñanzas y si nadie le explica de dónde agarrarse, pues va a entrar perdido. Sí. Así es la cosa. Entonces, allí usted puede hacer preguntas, hermano, ¿y por qué el día de reposo es esto? ¿Por qué ustedes están enseñando esto? Ahí el pastor les va a enseñar por qué, y no nomás porque nosotros decimos, sino que con base de Biblia. Ya, porque muchas veces cuando hablamos del día de reposo se nos clasifica y se nos dice que somos adventistas. No, ya lo aclaramos. Nosotros no pertenecemos a ninguna denominación. Pertenezco al cuerpo de Cristo. Ya, sí, nosotros somos parte de la iglesia. La iglesia son los llamados a salir, los llamados fuera. Esa es la verdadera iglesia, los que están saliendo del sistema religioso establecido. Amén. Aquí finaliza, hermano, el capítulo 3. Si Dios quiere, la próxima semana vamos a estar estudiando el capítulo número 4. Son 16 capítulos. Ya los últimos capítulos se nos van a ir más rápido. Amén. Gloria al nombre del Señor. Quisiéramos más tiempo, porque una hora se nos hace muy rápido. Se nos hace muy corto. Amén. Bueno, vamos a, no sé si hay alguna petición de oración, hermano. No, hermano, llamó un hermano que le vamos a llamar ahorita para atrás. Ok, amén. Bueno, pero yo sé que hay necesidad, hermano. Yo tengo necesidades, ¿sí? Les comparto de que este viernes pasado ya me removieron el yeso que tenía en mi mano. Ahorita solamente tengo una venda, pero todavía está un poco inflamada. Trae evidencias. Sí, todavía está inflamada. Ya tengo casi mes y medio que no he podido trabajar por lo mismo. Amén. Pero pues el Señor no me ha dejado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a presentar las peticiones de necesidad que existen en el pueblo de Dios. Amantísimo Dios y Padre, Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno. Te presentamos, Señor, las necesidades que existen en tu pueblo, Señor eterno. Sabemos que de los necesitados somos los primeros, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques, Señor, aquel que necesita un milagro. Señor, mueve tu mano, Señor, tu mano poderosa, Señor, y glorifícate, Señor. Aquel que necesita provisión, Señor, aquel que necesita un empleo, Señor, provee, Señor, tú eres Dios proveedor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho en esta mañana, Señor, por esta enseñanza que tú nos has dado, Señor. Gracias, bendito Dios. Yo te pido que esto, Señor, mueva a tu pueblo, Señor, a tomar decisiones poderosas en sus vidas, Señor, para agradarte a ti, Señor, para que puedan salir del sistema religioso establecido, Señor, y que puedan volver a esas sendas antiguas, eterno Dios. En el nombre de Jesús, te pedimos bendición, Señor, para tu pueblo, aquellos que se están apartando para ti, Señor, para agradar tu corazón. Bendíceles, Señor, prospérales, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que a nosotros nos des la fuerza que necesitamos, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Yeshua, de Jesús. Bendito sea tu nombre, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, hermanos, fue un privilegio el haber estado aquí para compartir con todos ustedes esta enseñanza. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere. Y esperamos contar con su audiencia nuevamente la próxima semana. Amén. Repito mi teléfono, área 323-595-6357, área 323-595-6357, que el Señor les bendiga y nos vemos, o más bien nos oímos la próxima semana. Bendiciones, hasta la próxima. Adiós.